Buenos días. En esta presentación se les hablará acerca de la economía. Es una exposición elaborada por Tomás Said Rubio Valderas, Carlos Daniel de la Cruz Hernández y Jesús Omar Chávez Valdés, de la Licenciatura en Negocios Internacionales en materia de herramientas ofimáticas. Primero, ¿qué es la economía? Esta es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles que van destinados hacia satisfacer las necesidades humanas. También esta estudia el comportamiento y las acciones de los individuos, por ejemplo, nuestra interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en nuestro entorno. Un ejemplo de estos es el efecto que producen en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamientos humanos. El objetivo de la economía. El objetivo último de la economía es precisamente mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades en general. Para esto hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son limitados, o sea, hace que existe escasez, y la escasez es precisamente esto, es la existencia limitada e insuficiente de algo que se puede llegar a considerar necesario, que por otra parte las necesidades humanas son ilimitadas. Por ende, existe algo que se le conoce como coste de oportunidad, que es cuando una persona decide asignar un recurso a solamente un uso concreto. Es decir, que ese recurso ya no se puede usar para otro fin. Las áreas de estudio de la economía. La economía se puede dividir en dos grandes áreas de estudio, que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado. Esto quiere decir que es el estudio de la economía de una zona, país o grupo de países que se consideran un conjunto y emplea magnitudes globales, como puede ser la renta nacional, el empleo, las inversiones o las importaciones y exportaciones. Y la microeconomía estudia el comportamiento económico de empresas, hogares o individuos. Esta quiere decir que estudia eh, la economía de una zona, de un país o de un grupo de países en función de las actividades individuales a comparación de la macroeconomía. Esta estudia las actividades individuales de un comprador, de un fabricante o de una empresa. Los sistemas económicos según exista o no propiedad privada. Para esto existen tres grandes grupos que son las economías capitalistas, las economías socialistas y las economías mixtas. Las economías capitalistas, que también se conocen como economía libre o de mercado, son economías en las que los individuos y las empresas son los que llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios, estas mediante transacciones en las que intervienen precios y mercados. Las economías socialistas, que también son conocidas como economías de planificación central, son las que exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Estas exigen que la riqueza sea distribuida de manera igualitaria y se eliminen las clases sociales. Las economías mixtas son aquellas en las que los ciudadanos y el gobierno toman parte para la toma de decisiones. Esto ayuda en que se puedan llegar a corregir los fallos que puedan llegar a existir. Las variables macroeconómicas. Una variable macroeconómica es una variable económica que refleja el comportamiento de un fenómeno macroeconómico. Esto es simplemente una variable como cualquier otra que representa las características o cualidades sobre un fenómeno, en este caso, un fenómeno macroeconómico. Un ejemplo de esto es el Producto Interno Bruto, el PIB, que para calcular el PIB de un país se necesitan todos los datos de los productores individuales. Es decir, que el conjunto de variables microeconómicas, que en este caso es la producción de cada agente económico, conforman una variable macroeconómica. A las variables macroeconómicas también se les conoce como variables agregadas. Esto hace sentido a que, dado que la macroeconomía estudia la evolución de un conjunto de individuos, una variable macroeconómica es la agregación de muchas variables microeconómicas. La idea fundamental de una variable macroeconómica es reflejar, normalmente de forma numérica,
parte de la realidad económica agregada. Este estudio es fundamental para saber en qué parte del ciclo económico estamos o para entender qué políticas económicas podrían ser más efectivas. Medir la actividad económica mediante variables macroeconómicas nos permiten medir detalles como subir impuestos en una crisis no puede ser recomendable, ya que los agentes económicos pasan por un mal momento y necesitan tener más renta disponible para hacer frente a la situación. Las principales variables macroeconómicas son Producto Interno Bruto, inflación, desempleo, balanza de pagos, deuda privada, deuda pública y déficit público. El Producto Interno Bruto o PIB es la suma de todos los bienes y servicios finales que produce un país o una economía, tanto como en empresas nacionales como extranjeras. Estas son registradas en un determinado tiempo, mayormente al año. Este es utilizado para medir la riqueza de un país. A continuación podemos ver una gráfica de los constantes cambios que ha sufrido el PIB de México en los últimos 10 años. Como podemos observar, en el año 2009 este fue el peor, ya que colapsó con un valor de menos 5.2, en el cual se recuperó en el 2010 con 5.1 como el valor máximo representado en la gráfica. En los siguientes años, los valores se mantuvieron altos a comparación de la decadencia del 2009, con excepción al año 2013, que bajó al 1.3. Y en los años más recientes, como el 2019, se ha declinado un poco el valor que se estuvo manejando del 2011 al 2018. ¿Qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado por los precios de los bienes y los servicios de la economía durante cierto tiempo. Este es provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Esto causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero. La inflación puede ser causada por 4 razones: aumento de demanda, cuando aumentan los costes de las materias primas, por las propias expectativas o por aumento de la oferta monetaria. La inflación es importante, ya que si no existiera, los precios bajarían. A esto se le llama deflación. Este es el temor de cualquier responsable económico del país. La deflación puede ralentizar el consumo y crecimiento económico, y igual los bancos centrales tratan de que su país siempre haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3%. Existen 3 tipos de inflación. Esta inflación se da cuando existe inflación y además de crecimiento del PIB. Deflación, cuando los precios en lugar de subir bajan. Esta inflación es cuando aquella subida de los precios que excluye los productos. El desempleo viene siendo la falta de empleo o trabajo. Tener una tasa de desempleo alta es un problema grave para el país. Este afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran sin empleo. Al igual, los efectos del desempleo por un lado pueden ser económicos, como disminución de la producción real, disminución de la demanda y el aumento del déficit público. Pero también puede causar efectos sociales, como efectos psicológicos o efectos discriminatorios. Para calcular la tasa de desempleo se toman aquellas personas que están en edad para trabajar, de 16 a 65 años, que estén buscando y no encuentran empleo. Eso se conoce como población activa. Existen diferentes tipos de desempleo. Desempleo estacional es el originado por cambios en la demanda de trabajo por parte de las empresas debido a la estación del año. Desempleo friccional, este es voluntario. Personas que pueden trabajar deciden tomarse un tiempo para formarse, descansar o buscar un mejor empleo. Desempleo estructural, este se debe al desajuste entre la cualificación o la localización de la fuerza del trabajo y la cualificación requerida por el empleador. Desempleo encubierto ocurren cuando existen personas que tienen puesto de trabajo, pero su capacidad productiva está siendo infrautilizada. Desempleo cíclico tiene lugar cuando los trabajadores y en general los restantes factores productivos quedan ociosos debido al momento del ciclo que está atravesando, en el que la actividad económica no es suficiente para emplear los factores productivos.
Esto será todo por nuestra parte. Gracias.